¿ok? Comentando un poco el tema de plan de negocios. Cuando hablemos de plan de negocios, no estamos entrando a la formalidad académica del plan de negocios, que entiendo que cada uno de ustedes además está en el proceso de aceleramiento y asesoría y todo lo demás. Cuando hablamos de plan es, independientemente de que esté escrito o no, que esté estructurado o no, es la empresa compra, transforma y vende y lo sigue haciendo, o tiene una visión de qué va a hacer en un año, en 2 años, en 5, a dónde quiere llegar, restringido obviamente de si tiene o no tiene los recursos. Si tiene los recursos, tiene el plan A, si no los tiene, tendrá un plan B o hará su proceso de manera más lenta. Y lo más importante es cómo lo va a hacer. Entonces, ¿hay un plan? A eso se refiere. ¿Tiene un plan la empresa o es una empresa que simplemente transforma, compra, vende, ¿no? Entonces, tal vez una tienda de barrio, no todos la conocen así, la conocen como pulpería a veces, ¿no? Una pulpería tiene un plan, compra, vende, y pues pasa así mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces no sería el caso. Ok. La 9, posee y puede generar registros contables e información suficiente para establecer sus fuentes de ingreso y gastos. Tiene contabilidad, un poco es el o no. La 10, capacidad jurídica para recibir un financiamiento. Si está constituida y está suficientemente constituida para hacerlo. Demostrada ética empresarial. Probada experiencia. La 12. Emprendimiento que cumple con la legislación nacional y políticas nacionales relacionadas al medio ambiente, seguridad laboral, política de género, etcétera, etcétera. Cumple con la ley en sus diferentes ámbitos sociales, medioambientales. ¿Cómo es la relación del emprendimiento con sus proveedores? ¿Es transparente en precios, en volumen, en calidad? ¿O su modelo de negocio es sacarle todo lo que pueda en una negociación al proveedor de insumos y vive de eso, de comprarle, pagarle barato al proveedor y vender caro su producto? O más bien tiene una idea de que el proveedor es parte de su negocio y la calidad de esa materia prima hacia la calidad de su producto y entonces se integra en el largo plazo y todo esto. ¿Cuenta con un equipo profesional idóneo, con experiencia probada y reconocida? Perdón. Bueno, creo que ahí todos califican. Y 16, el emprendimiento no pertenece a los siguientes rubros. Les recuerdo que ustedes son oficiales de Pyme Capital y esos son los criterios de elegibilidad de Pyme Capital. Pyme Capital no financia particularmente los rubros de intermediación financiera, de especulación, sino más bien está abocado a temas productivos, ¿no? Pero creo que aquí todos están en el sector. Ok. Entonces, después de este ejercicio, les pregunto, ¿quién tiene una empresa con el 100% de sís? Todos sí, ningún no. Muy bien. Un no. 2 nos. 3 nos. Ok, es un buen acercamiento. Los nos que tengan 1, 2 o 3, ¿hay alguno que son absolutamente insalvables? ¿O son coyunturales, son más bien circunstanciales? ¿Hay alguno que tenga un no insalvable? ¿Cuál? ¿Ah? Bueno, ese es un tema discutible porque cuando se refiere a construcción se refiere al tema de especulación. Me presto plata para hacer un edificio, me presto 1 millón y lo vendo en 2 millones. No estoy produciendo nada, sino estoy intermediando, ¿no? En este caso eso es otro concepto. Entonces, básicamente, el primer filtro, sí.
que no pertenezca a esos sectores, que no sea un banco, que no produzca armas, drogas. No es la intención hablar así de los colegas, solamente son, pero está en nuestra lista de restricciones. Que no pertenezca, entonces sí, porque no pertenece. Okay. Entonces, este es un ejercicio, les decía, de la parte invisible a la que las empresas están sujetas, y es el primer filtro. Me animaría a decir de que es un filtro muy importante porque está definiendo la compatibilidad del emprendimiento con el fondo. Si alguna de estas preguntas, digamos, es negativa, hay una incompatibilidad anunciada y no vale la pena seguir adelante, ¿no? Entonces, en el proceso de identificación se hace este trabajo y la sugerencia es que las empresas hagan lo mismo, hagan sus propios criterios de selección del tipo de socio de financiador que quieren y de las cosas que quieren que traiga la compañía. Entonces ahí se puede generar el primer match, que es muy importante. Entonces hemos visto la primera parte del proceso de identificación y normalmente los criterios que se usan para buscar el alineamiento de los conceptos y de los intereses. Vamos a entrar a la segunda parte, que posiblemente es el proceso más tortuoso para la empresa, pero en este caso ustedes son los evaluadores, así que no les toca sufrir lo que le toca sufrir a la empresa. Para tratar de entender qué tipo de información, qué tipo de procedimientos, los tiempos que preguntaba Marco y todo este tema que están detrás de esto. Pero entendemos primero qué es evaluación. Vamos a ver el tema del due diligence. ¿Qué será due diligence? ¿Qué es, en la jerga esta de los fondos, la evaluación? ¿Es algún examen? ¿Es una investigación? ¿Cómo la ven? ¿Y por qué tendrá que invertir tiempo y dinero el fondo en hacerlo? ¿Y por qué tendrá la empresa que someterse a esta tortura? ¿Cuál es la razón de hacerlo? Estamos resumiendo y sistematizando ese enamoramiento. Nos toma muchos años convencer de que somos cariñosos, idóneos, aceptables, todo lo demás. Aquí lo tenemos que hacer sistemáticamente y muy rápido. Tenemos que informar y trascender exactamente lo que somos y lo que ofrecemos. Y el inversionista tiene que entender y comprender el negocio. Por eso se utiliza procedimientos para poder hacerlo de una manera aceleradísima en pocos días. Pero veamos un poco los conceptos que están detrás de esto, porque es muy importante entender qué tipo de material, qué tipo de información y qué tipo de procesos se dan. Inicialmente vamos a entender que la empresa es un conjunto de capital humano, las personas, activos con los que cuenta y obligaciones, deudas. Eso básicamente es lo que está detrás de la compañía. Y algún tipo de información de respaldo para poder contar esta historia y demostrar estos elementos está dada por la historia financiera, documentos de evidencia, contratos o otro tipo de información, y la información informal, entrevistas, comentarios internos, externos. Entonces, todos estos son elementos que están involucrados en el proceso detrás de la empresa. Las empresas tienen un proyecto, tienen un plan. Más allá de que ya existen, tienen un plan de crecimiento, de ampliación, de abrir una nueva línea, un nuevo rubro, en el marco de un giro del negocio. ¿Qué será el giro del negocio? Vinicio, ¿a qué suena el giro del negocio? A lo que se dedica la empresa. Pero si nosotros, y detrás del giro del negocio está el modelo de negocio. Si nosotros vemos empresas que venden, acopian y exportan café, eso las generaliza y todas son iguales. Cada una seguramente tiene sus propias particularidades y maneras de hacer el negocio. Entonces, detrás de esto, lo que decíamos, esta empresa tiene un modelo de trabajo, tiene un proyecto de ampliación, y todos estos elementos los plasma en un plan de negocios.
El plan de negocios, como comentábamos con Guillermo, describe la estrategia. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Detrás de esto, que son básicamente planteamientos estratégicos en lo comercial, en lo organizacional, en lo productivo, en lo técnico, hay que testear si esto funciona o no. ¿Ok? Si nosotros hacemos esta inversión y utilizamos nuestro plan en el marco de esta estrategia, ¿es rentable? ¿Es factible? Entonces, el modelo financiero lo que va a hacer es darnos los resultados de qué pasa si implementamos esta estrategia. Y posiblemente este proceso es interactivo. Tal vez tendríamos que mejorar nuestra estrategia o cambiar un poco el plan para poder tener mejores resultados. Y una vez que tengamos todo esto, y esto es lo que es la empresa, en su actividad y la presentación de la información de lo que piensa hacer, entonces se da la evaluación. Básicamente la evaluación, que termina resumida en un informe, no es una calificación, no es un número sobre 10, no es aplazado o reprobado. Y este es un tema muy importante para poder entender. Todo el trabajo de evaluación que se resume en un informe, lo que trata de hacer es identificar los riesgos y los mitigantes. Es decir, el conjunto de una empresa y su plan estratégico trata de administrar los riesgos. No existe un emprendimiento sin riesgos. Todos los emprendimientos tienen riesgos. El tema es que cada uno de ustedes los conozca, los identifique y tenga un plan para manejarlos, para poder llegar a donde quiere llegar. Y el evaluador lo que hace es eso, es entender dónde están los riesgos, cuáles son y si hay un plan para manejarlos. Desde ese punto de vista, entonces, para poder hacer este proceso dinámico, pero productivo y eficiente, el tema es poder contar con esta información, pero principalmente transmitir la información importante de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos al inversionista. Entonces, ese tema de dosificar información, o mejor eso no lo digas, eso guardalo, después lo hablamos, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es poner probablemente un poco de distorsión y ruido a un proceso de conocimiento. En otras palabras, lo mejor es poder tener una presentación absolutamente transparente y completa, dar toda la información que podamos tener, porque eso va a facilitar tener un proceso adecuado. Y si por alguna razón eso determina una decisión de ese inversionista de no invertir acá, es mejor que se dé en ese momento que después. No sé si me explico, es decir, es mejor que las decisiones se den con toda la información sobre la mesa. Porque una vez que el inversionista toma una decisión y entra en la empresa y empiezan a aparecer cosas, empieza a generarse un problema muchísimo mayor y uno dice, a la hora que tomé la decisión de llamarlo a este inversionista y traerlo a mi empresa. Entonces, para evitarse esos problemas, el primer consejo en este proceso es absoluta transparencia y apertura en la información. Entonces, el due diligence, aquí está un poquito el tema que preguntaba Marco, tiene varios procesos y pasos. Y aquí tenemos una cuantificación en tiempos teóricos. Entonces, hay un inicio, se recibe el plan de negocios. Normalmente el fondo lo que hace es establecer un cronograma de trabajo, designa responsables, quienes se van a encargar de trabajar con la empresa, solicita información, aquí vamos a hacer un ejercicio específico, pide la información. Todos estos procesos son de un día al interior de los fondos. Normalmente se espera 15 días para poder recibir la información e irla procesando.